¿Es usted de las personas que sigue instrucciones? ¿Es usted de las personas que les es sencillo obedecer las instrucciones que otros le dan? ¿O por el contrario, le cuesta a usted obedecer órdenes? ¿Sujetarse a instrucciones que otras personas en amor traen a su vida? O como decimos a veces, ¿es usted quizás de los que no se sujeta ni a la ropa? Bueno, vamos a ver un tema muy lindo hoy en unos pocos versículos de la escritura y es siguiendo instrucciones. ¿Sigue usted instrucciones? Estamos hablando de lo que Dios hizo para que los gentiles entraran a ese nuevo organismo llamado iglesia. Sí, recordemos, había una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Y de los dos pueblos, el Dios eterno hace uno solo y derriba la pared intermedia de separación que había entre los dos. Pero ¿cómo sucede esto? Bueno, lo hace el Señor Jesucristo, pero lo cierto es que vamos a observar a hombres que en realidad obedecieron instrucciones. Obedecieron instrucciones claras, obedecieron instrucciones sencillas, obedecieron instrucciones divinas. Pero, ¿qué pasa en medio de estas instrucciones? Bueno, puede haber cierta confusión, se puede estar perplejo, puede haber cierta incertidumbre, pero mire y observe cómo es Dios quien va a despejar estas dudas para que usted y yo podamos obedecer, podamos estar siguiendo las instrucciones del Señor. Observe el versículo 17 de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 y versículo 17 nos dice lo siguiente: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Aquí vemos a un Simón perplejo, a un Simón que realmente estaba confundido sin saber qué entender acerca de la visión. Pero mientras tanto, estos enviados por Cornelio llegaron y identificaron ese lugar donde trabajaba un curtidor. Era sencillo y un poco también complejo porque podrían haber más empresas, curtiembres, personas que trabajaban con los cueros allí a las orillas de la ciudad donde se encontraban. Entonces estaba en el tratamiento de esas pieles y de pronto ya había cierto acercamiento porque también para un judío no era natural vivir al lado de estas personas que manejaban esas pieles por los ritos de la purificación y más cosas. Pero aquí comienza a haber cierta disposición tanto de la persona dueña de la empresa de curtiembres, este hombre Simón, para recibir a Pedro, y disposición también de Pedro para llegar a este lugar. Seguramente fue Cristo mismo el que cambió la vida de Simón, y bueno, ahí estaba el apóstol Pedro hospedándose en este lugar. Pero preguntaron en el versículo 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Bueno, ahora no están preguntando acerca del curtidor, sino del apóstol. Bueno, tocan a la puerta y dijeron, ¿aquí se hospedará este hombre? Mira el versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Dice el texto, pensaba, estaba reflexionando. En realidad estaba impactadísimo Pedro con esta visión. Y es el Espíritu quien dice, te están buscando 3 hombres. Es decir, el primero que informa acerca de la presencia de esos hombres no fue el llamado ni siquiera de los hombres, sino fue el mismo Espíritu de Dios. Pedro no conocía a esos 3 hombres y él... ¿Cómo así que vienen a llevarme de este lugar? ¿Cómo así que vienen a llevarme de esta empresa? ¿El centurión ha mandado por mí? Bueno, yo me puedo negar. Yo estoy aquí en una propiedad. Yo puedo decir, no voy. Pero mira el versículo 20, lo que dice.
Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y ahí vemos el yo concreto. Y es el Espíritu mismo quien disipa la duda. Querido amigo, querido hermano, vivimos en dudas, permita que sea su Santo Espíritu, por medio de su bendita palabra, quien disipe las dudas que usted está teniendo con respecto a cosas, pueden ser mayormente espirituales, pero también cosas físicas, decisiones que usted puede tomar y tiene que tomar. Bueno, permita que sea el Señor quien despeje esas dudas. Aquí el Señor le está diciendo que vaya, yo mismo, está diciendo el Señor, yo los he enviado. ¿Cómo así? ¿No era Cornelio? No, el Espíritu mismo dice que y asume la responsabilidad que es el Santo Espíritu quien los ha enviado. El Espíritu es quien asume la responsabilidad. Y entonces les dice, esa visión que tú tuviste tiene que ver con esos 3 hombres. Decídete, baja y vete con ellos sin vacilar. Desciende con esos 3 hombres. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Bueno, ahí dice, yo soy. ¿Por qué vienen? Él informa de manera clara que él era. Él era el que estaban buscando y estas personas quizá quedaron impactadas. Impactadas, ¿cómo así que apenas preguntamos y de repente llega él y sabe que me están buscando? Y Pedro sabía que lo estaban buscando sin que él se lo imaginara, sin que las personas de la puerta le informaran, sino que fue informado directamente por el Santo Espíritu. Y bueno, quizá hubo ese impacto en ellos. Y el versículo 22 nos dice, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones, y aquí vemos la palabra, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Bueno, aquí una vez nombra a centurión, al Cornelio como centurión y hablan acerca del oficio. Y una vez más, Pedro podía haber dicho, no quiero contacto con ese hombre, no quiero. Pero le dan unos datos espirituales que hace que Pedro escuche y dice que era varón justo, temeroso de Dios. Él adoraba al Dios verdadero, tenía buen testimonio de los paisanos de Pedro. El pueblo testificaba con un favor y respeto hacia Cornelio y ha recibido instrucciones. Ha recibido instrucciones este Cornelio y las ha obedecido. Ha recibido instrucciones y las ha llevado a cabo tal y como se las dieron. Querido hermano, querido amigo, quizá usted llegó a una edad temprana en su adolescencia donde dejó de recibir instrucciones. Quizá usted no tuvo instrucción clara con respecto a lo que la Escritura enseña, con respecto a lo que Dios dice, con respecto a la paternidad divina, con respecto a la familia bíblica, con respecto a lo que es la iglesia. Bueno, hay instrucción suficiente para usted. Hay instrucción para obedecer, pero esa instrucción no solamente quedó registrada en un libro de información llamado la Biblia, sino que quedó en un libro de formación que es la palabra de Dios. Y hay instrucción. Y Cornelio estaba siguiendo instrucción. Y Pedro estaba siguiendo instrucción. Y los siervos estaban siguiendo instrucción. Y se toma el tiempo para escucharles Pedro y decir, voy porque allí me van a oír lo que yo, Pedro, en este caso el apóstol, tenía que decirles. ¿Y qué era si no era nada diferente al evangelio? Mira el versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos hermanos de los de Jope. Bueno, estaba allí Pedro en Jope, y ahora todo esto disponía el corazón del apóstol y les dice que se hospeden,
Pero de cierta manera pensaría el apóstol, si ellos se quedan acá, yo les puedo recibir. Bueno, ¿por qué no ir y quedarme con ellos también? Así es de que esa noche se quedaron. Se entendió que esto y al fin se dispone a ir y dice que al día siguiente, ¿por qué? Porque el viaje era largo, convenía descansar y recordemos, no era propio que un judío recibiera a un gentil, pero aquí ya estaba ese acercamiento y se estaba disponiendo el corazón para realizar esta apertura de puertas del evangelio al mundo gentil, de los cuales usted y yo, por lo menos a este lado del hemisferio, pues pertenecíamos, ahora pertenecemos a la iglesia del Dios viviente. Entonces ahora el apóstol estaba dispuesto para ir a los gentiles y abrir la puerta del evangelio. 6 hermanos le acompañaron, nos va a decir el mismo testimonio de Pedro más adelante. 6 hermanos le acompañan, quizá testigos, hermanos que eran judíos y ahora eran cristianos, para respaldo, para testimonio, para ver lo que iba a pasar con los gentiles. Y Dios da al pueblo solo lo que Él puede dar. Mire, querido amigo, en cuanto a instrucción divina, en cuanto a instrucción bíblica, no se afane demasiado. Solo Dios es quien da al pueblo lo que solo Dios puede dar, quien da a sus siervos lo que solo Dios puede dar. Mira la visión en el versículo 17. Pedro pensaba, ¿qué significa esta visión? Bueno, mire la providencia de Dios al enviar a los hombres en el versículo 17. He aquí los hombres los hombres que vinieron a buscarle. Ahí estaba la provisión de Dios. Pero mire también la manifestación personal del yo de Dios. El yo enfático de Dios, el saber que no somos nosotros, sino es que es Dios quien da la instrucción. Mira el versículo 20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué bendición esto. Qué bendición saber que estos hombres se dispusieron a seguir instrucciones. Instrucciones de Dios a Pedro. Instrucciones de Dios a Cornelio. Instrucciones del ángel a Cornelio. Instrucciones de Cornelio a los siervos. Instrucciones del Espíritu a Pedro. Bueno, ¿hay dudas en esto? Por supuesto que en algún momento de la visión, en algún momento del camino, en algún momento de tu camino y el mío tendremos dudas, pero es Dios quien da instrucción clara, no solamente a uno, ni a dos, sino a 3 o más, que están continuando y que están continuando la voluntad del Señor y están siguiendo instrucciones divinas. Por último, el apóstol dio los pasos correctos. El apóstol, en medio de su visión, dio el paso correcto de bajar y presentarse a ellos, de escuchar lo que ellos tenían que decirle, de hospedarles con ellos, y toma la decisión en el versículo 23 de ir. Él escucha, él hospeda, él va. Para entender algo, querido hermano, querido amigo, que absolutamente todos, en toda parte del planeta, todo hombre puede ser salvo por gracia mediante la fe, sin tener en cuenta su procedencia, su condición social, ni su sexo, ni su raza, ni su etnia. Él es quien tiene un propósito divino, añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Pero, querido amigo, querido hermano, ¿está usted siguiendo la instrucción que nos da la Escritura? ¿Está usted siguiendo instrucción pastoral? ¿Está usted siguiendo instrucción de liderazgo? ¿Está usted, querido joven, siguiendo instrucción de sus padres, de sus mentores? Si no es así, está usted como en el tiempo de jueces, un tiempo terrible para la nación de Israel, haciendo cada uno lo que bien le parece. Pero esto de no seguir instrucciones trae consecuencias nefastas a la vida de las personas. No tomes ejemplo, querido amigo. Levántese de donde está y busque instrucción en la palabra de Dios y en el cuerpo de Cristo. Un abrazo y bendiciones.